Bueno, amigas y amigos, Radio Portales de este programa Vamos Somos Chilenos, quien les habla Luis Quilapán Clavel, como todos los días martes. Estamos con ustedes junto a Jaime Morales, postulante a alcalde de Valparaíso, del Rincón de las Guitarras, también creador del Delivery Solidario, se me había olvidado eso en la época de mayor necesidad, en periodo de cuarentena. María Fernanda está con nosotros también, María Fernanda González, que es core de Valparaíso, y está hoy día invitado Sergio Cabezas, él es el asesor de Hacienda de la región de Valparaíso. Estábamos hablando en el primer bloque sobre el tema del 10%, el retiro del 10% de las pensiones, y particularmente la iniciativa del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para dirimir si lo que se está forzando a través del Congreso es legítimo, es legal, es constitucional o no. Y dentro de esta conversación, tanto Jaime como María Fernanda expusieron sus puntos, y Sergio, como lo anunció en el primer bloque, levantaba la mano para poder contestar, pero ellos hablaban y hablaban, pero no miraban que él pedía la palabra para poder contestar. Entonces ahora vamos a iniciar este bloque. Sergio Cabezas, por favor, tiene el micrófono a tu disposición. Ya, muchas gracias. Oye, bueno, yo insisto cuando al inicio del primer bloque, este problema del retiro del 10%, el requerimiento al tribunal y el tema de la previsión o las pensiones, son cuatro problemas si uno lo pudiera sistematizar. El requerimiento al Tribunal Constitucional, yo ya me referí en el primer bloque y di los argumentos de por qué el gobierno recurrió a él. Pero hay tres problemas o tres situaciones que me gustaría poder analizar rápidamente para poder conversarlas con Jaime y María Fernanda y contigo, Luis, como panelista. Se argumenta por algún grupo de parlamentarios, principalmente de oposición, de que las ayudas no han llegado a la gente que lo necesita. A ver, tenemos que ser bien objetivos en esto y hay que ver la situación con los datos. Esta es una pandemia muy especial que nadie tenía experiencia y se han ideado o se han ido creando instrumentos para concurrir en ayuda de las personas. Solamente se han movilizado en el país alrededor de 15.000 millones de dólares, pero tanto en ayuda a las personas como a las empresas. Y en esta región, en Valparaíso, dado que los instrumentos siguen fluyendo porque todavía están en desarrollo, al viernes pasado se habían movilizado y traspasado más de 1.200 millones de dólares, tanto en global, en cifra global, de los cuales, así más o menos, solamente para ponerlo en el contexto, 582 son a personas. O sea, estamos hablando de que el gobierno, a través de los diversos instrumentos que tiene desplegados o que se han ido desplegando desde el 1 de marzo a la fecha, ha entregado, transferido 582 millones de dólares a personas en la región. ¿Y en qué están estos instrumentos? Porque esa es la pregunta que se lo hacen los auditores. El bono emergencia COVID que estuvo en el mes de abril. El ingreso familiar de emergencia en sus 6 distintos aportes que han ido ocurriendo en el periodo de la pandemia. El bono clase media. El bono para los transportistas. El préstamo estatal solidario para la clase media. Hablo de préstamo, sí, pero es una transferencia a condiciones muy particulares y muy beneficiosas. Y el préstamo estatal para los transportistas también. O sea, instrumentos que en base a un acuerdo político que se hizo con la oposición, donde participaron los principales presidentes de los partidos políticos de la oposición, un grupo de 16 economistas que fue tramitado en el Congreso, se han ido entregando estos instrumentos. Una de las grandes críticas que tienen los parlamentarios de oposición es que el ingreso familiar de emergencia, la pandemia sigue y no se está otorgando. Momento. El último aporte se entregó el 29 de octubre pasado. Todavía no completamos 30 días y está el compromiso y se está estudiando de qué manera seguimos hacia adelante mediante una nueva ley de ingreso familiar de emergencia, pero con una particularidad. Hoy en día sabemos que hay regiones que están siendo más afectadas por la pandemia que otras. Voy a colocar como ejemplo Magallanes. Magallanes está viviendo una segunda ola y está con una situación extremadamente compleja. Entonces, no sería justo que se le entregue un ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, a una región que está activa económicamente,
en la misma cantidad que Magallanes. La idea ahora de este proyecto de ley que se está trabajando, se va a presentar al Parlamento en los próximos días, es poder que el ministro o el presidente, dado que una región o una comuna o una provincia esté sufriendo los efectos de la pandemia, pueda, comillas, apretar el botón y llegue el ingreso familiar de emergencia a esa zona. Entonces, las ayudas están fluyendo, están llegando. Voy a remitirme al informe que hizo el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, que es una entidad autónoma, en la Comisión de Constitución y Hacienda la semana pasada en el Senado, cuando se estaba viendo este tema del 10% el proyecto de ley. Fíjense que hay un dato que es súper relevante y que no, yo personalmente tampoco lo conocía hasta que se pude escuchar esta comisión. El Banco del Estado hizo un análisis rápido de las cuentas vistas. Suponemos que toda la gente de menores ingresos tiene la cuenta RUT o cuenta vista. Y los saldos promedio que hoy día tienen las cuentas vistas Banco del Estado son 3 veces los saldos que habían al 1 de octubre del año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente de menores ingresos, que es la que tiene la cuenta vista generalmente, tiene mayores saldos en sus cuentas vistas hoy a lo que tenía al 1 de octubre del año pasado. Evidentemente hay gente que necesita las lucas y estamos trabajando en eso, pero uno de los problemas que hemos tenido en esta pandemia es el grado de informalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente ha hecho trabajo y todo, pero no queda documentado. Entonces después, cuando vienen las ayudas estatales a través de los proyectos de ley, se va a otorgar esta y no tiene cómo demostrar la caída de ingresos, o que ganaba tanto y que ahora dejó de ganar, porque no quedó documentado. Es un problema que nos ha explotado en la cara no solo al gobierno, al Estado. O sea, el grado de informalidad que existe en el país es muy grande. Y eso se ha reflejado ahora en la crisis. Que vamos a tener que trabajar como país en solucionar eso, evidentemente. Vamos a seguir trabajando también para poder otorgar las ayudas a donde tienen que llegar. Vuelvo ahora al tema del 10%. El gobierno presentó un proyecto alternativo, estando consciente de que la gente tiene las expectativas, que mucha gente necesita también estas lucas. El gobierno presentó un proyecto de ley que se enmarca dentro de la Constitución, que establece condiciones para que esto tampoco no se transforme en defondar el fondo de previsión. ¿Qué quiero decir con esto? Que limita ya la entrega a las personas que realmente lo necesitan. O sea, establece un mínimo, un máximo, pero con ciertas condiciones bien claras. Por ejemplo, el proyecto de ley o la reforma constitucional que había pasado por el Parlamento, por el Congreso, la Cámara de Diputados, que presentó la diputada Giles, favorece en el fondo a la gente que tiene mayores ingresos, que puede retirar mayor cantidad de recursos, porque retira su 10% y no paga impuestos. Entonces, ahí hay un tema no menor, que es de injusticia. Ahora, como bien lo señalaba María Fernanda, en el primer retiro se salió gente de los fondos previsionales de alrededor de 2.100.000 cotizantes. Y con este segundo retiro llegaríamos a un universo de 4.400.000 personas. ¿Se dan cuenta lo que significa que 4.400.000 personas queden sin fondos previsionales? O sea, ¿qué pensión van a tener esa gente en el futuro? Los estudios de la Superintendencia de Pensiones indican que esa gente, que es generalmente la que tiene menores ingresos, se demora al menos 10 años, de acuerdo a los niveles de ingreso que tenía el año pasado, para despejarnos de la pandemia, porque hay mucha gente que ha quedado desempleada, ¿ya? 10 años en recuperar el nivel de ahorro previsional. O sea, estamos generando con esta situación un problema social y una frustración enorme, que la gente quizás por la necesidad o trae el a consumo presente, y bueno, el tema de la previsión, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como país, y aquí le quiero responder a Jaime, que él en alguna medida lo decía también, ojo, los sistemas de reparto está comprobado técnicamente, transversalmente por todos los estudios políticos, y esto lo llevamos estudiando 10 años, ¿ya? Que no resisten el país, por una razón muy clara. Nuestra crecimiento demográfico, tenemos la matriz invertida o la pirámide invertida. Está la gente joven,
es menor cantidad y la gente que está trabajando es de mayor cantidad, pero rápidamente pasan a los 65 años hacia arriba y se transforman en pensionados. Por lo tanto, un sistema de reparto se basa en que la gente activa, la que está trabajando, mediante cotizaciones, le está financiando la pensión en parte a los jubilados. Pero como tenemos una matriz o una pirámide invertida, o sea, la gente de los 40 para arriba es mucho más grande en cantidad que de los 40 para abajo, estamos ante un problema que como país no lo podemos adoptar. Y eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, el sistema de capitalización que tenemos hoy día, y ahí entro al punto 4, tiene que ser reformado. ¿Por qué? Porque la gran demanda que teníamos el 1 de octubre del año pasado, nivel de pensiones, o sea, lo que la persona recibe en pensiones. Pero claro, si tenemos solamente un 10% de cotizaciones, todos los países del mundo, cuando nos comparamos, están entre el 18 al 25%. Entonces, evidentemente nosotros cotizando con un 10, no da. No, las pensiones no pueden crecer más. Y esto no es porque las AFP hagan magia. No, las AFP, por otro lado, hay un concepto erróneo. Una cosa es la administradora de la fondo de pensión, que ella funciona en base a la comisión, que esas son las ganancias que genera, y otra es la rentabilidad del fondo, que es el propio de cada uno y de todos los chilenos. Entonces, se confunden porque hay mucha ignorancia también. Hoy en día, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Subir las pensiones. Pero para eso, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de pensiones y está desde enero parado en el Senado, donde la discusión está centrada hoy en día si vamos a aumentar la cotización un 4 o un 6, y si esa cotización va a ir solo a la cuenta individual o va a ir a un fondo solidario. Y ahí ha estado entrampada la discusión parlamentaria. Pero eso es fundamental, aumentar el nivel de la cotización, o sea, de lo que a usted le quitan, ya que de un 10 subirlo para ir aumentando las pensiones. Y si nosotros, por otro lado, seguimos aprobando estos retiros parciales de 10%, estamos defondando o abriendo o sacando los recursos del fondo de pensiones. Entonces jamás vamos a aumentar las pensiones, porque obviamente el retiro no conversa con el aumento de las pensiones. Y ahí es donde está el problema. Entonces, esta discusión tiene que ser abordada también técnicamente, porque las aspiraciones pueden ser muchas, pero la frustración o los resultados se van a ver en X tiempo más. Y el Estado como Estado no puede absorber, y eso está demostrado por los técnicos en forma transversal políticamente, el costo que significa para el país del nivel de pensiones. Cuando teníamos un sistema de reparto, nuestra población era 12 millones de habitantes. Hoy día tenemos 19. Entonces, y sigue creciendo, estamos recibiendo inmigrantes que se van a pasar a ser parte de la población. Entonces, todo esto hay que mirarlo desde un punto de vista mucho más amplio y con criterios técnicos. Y como decía María Fernanda, lamentablemente se nos instaló el populismo, la venta fácil, el discurso fácil, pero el llamado que hago yo a través de este programa a la señora, al marido que está en la casa, que nos está escuchando ya habiendo terminado la jornada laboral, hay que pensar bien las cosas. No compremos los discursos populistas y rápidos, porque puede que el beneficio sea hoy, pero eso es hambre para mañana. Y esa es la discusión profunda que tenemos que tener en el seno de las familias, del hogar, meditar todo esto y no comprando el discurso que nos vende alguien en forma rápida. Exacto. Bueno, Jaime, por lo que dice Sergio, efectivamente lo hemos ratificado ya a través del programa, está conviviendo dos proyectos que colisionan. El proyecto que tiene que ver con la reforma a las pensiones, esto que se habla del 6%, que realmente es un guarismo, podría haber sido 8%, podría haber sido 10%, podría haber sido 4%, pero ya se asimiló el guarismo 6%, y se está discutiendo qué hacer con el 6%. Y por el otro lado, bueno, eso permitiría mejorar las pensiones, efectivamente, porque se aumenta la cotización, es obvio, esa es la base. Mientras más plata ponga, mejor pensión.
colisiona con esta iniciativa por segunda vez de retirar plata del chanchito, sacarle plata al fondo. Entonces, aquí es donde yo quiero retomar una idea, que es que mucha gente piensa que ahora saca la plata del chanchito, se la va a entregar el Estado, algunos con el argumento de que con la plata que tienen ahí no les permite sacar una pensión digna, pero entonces agravan el problema porque al sacar toda la plata, su pensión sería cero porque no pusieron nada. Eso sería como justo. Si usted no puso nada, entonces no tiene nada. Pero el Estado de Chile ha sido en eso, podríamos decir, a pesar de que se critica que el Estado es solamente subsidiario, pero en esto el Estado de Chile yo diría que ha sido muy solidario, porque ha creado la pensión mínima, que se la entrega a toda la gente que no ha cotizado. ¿Y eso qué es lo que es? Un subsidio del Estado, lo pagamos todos nosotros. Entonces, esta gente que quiere sacar ahora toda su plata, lo que está haciendo en la práctica es llevarse su platita para la casa y que después nosotros, todos los chilenos, les llenemos el chanchito de nuevo. ¿Es justo? Pareciera ser que no es justo. Por eso que el proyecto, como lo está mencionando Sergio, la indicación del gobierno, es que, bueno, el que retire la plata, bien, un préstamo, pero que restituya la plata, por ejemplo, lo cual perfectamente puede ser factible. Eso sería, le presto la plata suya, pero devuélveme la plata, porque la plata es del fondo de pensiones, no es para otra cosa. Entonces, Jaime, tú querías decir algo. Adelante. Sí, yo quería aclarar algunas cosas. Primero, lo del primer bloque. Para mí, el presidente de curso no es tesorero, para mí el ministro de Hacienda, para que lo tengan claro. Lo otro, yo creo que Fernanda da en el clavo en el sentido de que acá se requieren reformas más profundas, no tan solo lo que se está gestionando, no tan solo lo que se está trabajando hoy día, que es subir el porcentaje, que estoy totalmente de acuerdo. También quiero agradecer a Sergio, porque siempre tiene la autocrítica y decir de que no está le explotó en la cara la informalidad de los trabajos, de que no se sabía, me parece perfecto eso. Pero también le quiero decir a Sergio que esta frustración de las pensiones no es de ahora por la pandemia y por el 10% que vamos a sacar, sino que más bien de hace 20 años atrás. Si hay gente que trabaja 40, 30 años y no alcanza a tener una pensión digna para poder sobrevivir. Y también le quiero decir a Luis que esas pensiones de la pensión mínima están en todos los países que queremos imitar, que también tenemos que subirle el numeral, el número de, técnicamente tenemos que subirle la pensión para poder generar una mejor pensión. Entonces, acá la gente, hoy en día, tenemos un país que es con educación, si bien no todos profesionales, pero sí hay mucha educación, y la gente ya entiende esto perfectamente. Pero lo que no entiende es la poca capacidad de empatía, de entender, de que acá tenemos que trabajar en conjunto, perfecto, pero a esa reforma hay que sumarle cosas. Yo espero que la Fernanda en un futuro, y yo estoy seguro que sí, va a estar en el Parlamento, o va a estar y le voy a recordar todas estas mismas palabras, porque yo estoy seguro que la va a mirar, porque sabe que es así, porque nosotros somos de Valparaíso, somos nacidos y vemos lo que pasa acá, que hay gente, profesores, diferentes rubros que no alcanzan a tener una pensión y tienen que seguir trabajando en el tiempo. Ya, y para terminar, el sistema de capitalización, vuelvo a repetir, yo estoy totalmente de acuerdo que no pase a ser fondo estatal, no tiene que ser así, no tiene que ser, tiene que ser privado, totalmente de acuerdo, pero que hay que modificar profundamente y transparentar, es la mejor defensa que puede tener el sistema de pensiones, transparentar y optimizar, creo que es la mejor defensa que puede tener. María Fernanda, ¿tú quieres aportar algo? La verdad es que creo que lo dije todo en el primer bloque. Coincido mucho con Sergio y agradezco todas las cifras que entregó de los aportes del gobierno. Si bien yo en mi gobierno, pero también he sido autocrítica, también le doy en el punto a Sergio en que han sido muchos los recursos que se han destinado. Y lo digo también como consejera porque desde el gobierno regional también hemos destinado gran parte de los recursos a la contingencia. Entonces, no es que las autoridades estén ausentes, es que hay que dejar claro que aquí el dinero no se imprime con una impresora. Esto es una pandemia que nunca en la vida íbamos a pensar que lo íbamos a vivir.
independientemente de la pandemia, nos visibilizó muchas problemáticas que creo que son muchos desafíos que debemos trabajar todos en conjunto. Pero lo que no hay que aceptar y lo que yo no acepto es el populismo que se instaura jugando con las emociones de las personas. Porque aquí se le están generando falsas expectativas a la gente. Pan para hoy, hambre para mañana. Y yo lamentablemente, lo que más me preocupa es el mañana, no el ahora. Porque con el ahora ya se han realizado diferentes tipos de trabajo y diferentes tipos de aportes. Sé que quizá no ha sido mucho, pero se trata de subsistir con lo que tenemos, porque más encima ahora se viene discusión de presupuesto y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Entonces tenemos que ser cuidadosos, defender bien las ideas, pero también con muy buenos datos, como los que entrega Sergio. El tema de la AFP, yo ya expuse el punto, creo que una reforma bien pensada, quizá con lo que yo apuntaba, no es una mala alternativa. Terminar con el sistema de AFP creo que no es el ideal. Sacar todos los fondos para matar este sistema tampoco, porque lo único que hace es enriquecer el discurso de un sector político, pero empobrecer a las personas. Y eso no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a más problemas. Eso la verdad es que concuerdo mucho con Sergio. También agradezco los argumentos de Jaime, Luis, pero creo que he dicho todo lo que he querido decir y exponer ante estos puntos. Insisto, no tengo mayor expertise en el tema, pero sí he estado interiorizándome y me interesa escucharlo a ustedes en estos minutos. Bueno, muy interesante lo que ha reiterado María Fernanda. Sergio quiere agregar algo sobre el particular. Mira, yo quiero decir a los auditores, aquí estamos enfrentando un tema complejo que es definir el sistema de pensiones, pero el gobierno o la coalición que está gobernando lleva solamente de los últimos 30 años ha logrado gobernar 7, asumiendo este. Los 4 años anteriores el país había sufrido un terremoto y el esfuerzo de la coalición en ese minuto, la centroderecha que gobernó, estuvo centrado en reconstruir el país lo más rápido posible y creo que ese objetivo se logró. En los 4 años de la administración del presidente Piñera en su primer mandato, el país fue reconstruido y que dejamos un país para que pudiera seguir avanzando. Al asumir el presidente en su segundo mandato, se presenta este proyecto de reforma de pensiones, ¿ya? Tuvo un trámite muy obstruido en la Cámara de Diputados y sigue en el Senado y llevamos desde enero a la fecha que todavía no avanza. Esa es la realidad. Tenemos un parlamento muy obstruccionista en ese sentido y aquí ahora nos explotó la pandemia. Los que estamos gobernando en las distintas instancias tenemos la obligación de ser responsables. Y tal como lo manifestaba María Fernanda, ya aquí no nos podemos comprar el discurso fácil. Tenemos la obligación de hablar con la verdad a la gente y plantearle todas las situaciones. Y es por eso que el presidente ha tomado la decisión, o ya la tomó, de recurrir al Tribunal Constitucional, primero para encauzar bien el trámite legislativo. Va a haber un proyecto de ley que ya está presentado. Hoy día en la mañana se analizó la Comisión de Constitución, Hacienda y Trabajo en el Senado, se aprobó la idea de legislar. Entiendo que durante la tarde han estado viendo los artículos y obviamente hay una negociación parlamentaria, que es lo que es normal en un trámite legislativo, para poder sacar un buen proyecto, pero con los bordes bien establecidos para no desfondar el sistema previsional. Porque al final del día, como lo señala María Fernanda, tenemos que proteger, o sea, de qué manera entregamos la ayuda necesaria, los recursos, pero a su vez resguardamos que este sistema previsional se mantenga, porque tampoco como país somos capaces de asumir
4.400.000 personas con un problema social enorme en X tiempo más. Y esa es la responsabilidad que tenemos los que estamos en el gobierno y principalmente en el ámbito de Hacienda, trabajo, que está relacionado con este tema. Sí, oye, nos queda muy poco tiempo. Solo yo quiero, bueno, agradecerle la participación a Sergio Cabeza, siempre es un gran aporte para informarnos a todos, a los auditores, a nosotros mismos, sobre las finanzas públicas, a María Fernanda, y quiero disculpar a Jaime que tuvo un problema familiar, se tuvo que retirar urgentemente, para que vean ustedes cómo está nuestro país. A su papá lo asaltaron. Así que tuvo que concurrir de urgencia para ver qué estaba pasando. Así está nuestro puerto, lamentablemente. Y respecto a lo que estábamos hablando, yo tengo la sensación que hay ciertos políticos que en esto del populismo, como decía María Fernanda, se han pasado en lo que en jerga futbolística se llama tirar la pelota al córner, porque ahora gente que debería estar alineada con el gobierno y con su proyecto, entonces dice, bueno, que sea el Tribunal Constitucional que resuelva, yo voy a aprobarlo, pero que sea el Tribunal Constitucional que resuelva. En el fondo, eso no tener el cinturón bien amarrado y sostener principios y valores, sino que sacarse los balazos echando la culpa a otra institución que tiene que cumplir su rol. Pero aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y sus principios. Bueno, amigos, hasta el próximo martes. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Que estén muy bien y que, bueno, Jaime no tenga problemas. Buenas tardes. Muchas gracias.